Se trata de Rachel Carson, que fue una bióloga marina y conservacionista de nacionalidad estadounidense. En 1962 publicó su famoso libro Primavera Silenciosa, que advertía de los efectos nocivos de los pesticidas en el medio ambiente y que además culpaba a las industrias químicas de la acelerada contaminación. Saturno, cada vez que alguien habla del Perú, comienzan con la frase «El Perú es un país megadiverso». Todo un privilegio de vivir en este país. Ya lo dijo Antonio Raimondi, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, pero sigo sin entender, Saturno. Bueno, entonces hablaremos primero de biodiversidad para responder esa pregunta. Ahora veamos el último video. Las diversas combinaciones de factores bióticos y abióticos determinan la naturaleza de muchos biomas terrestres. Para que te hagas una idea, los biomas son asociaciones ecológicas importantes que ocupan inmensas regiones de tierra o agua. Primero vamos a ver los biomas acuáticos. Si vemos el planeta Tierra, nos daremos cuenta que este es el bioma más grande por su extensión de superficie. Los ecologistas distinguen entre los de agua dulce y los marinos, diferentes física y químicamente. Mientras que en los biomas de agua dulce la concentración salina promedio es menor al 1%, en los biomas marinos su concentración tiene un promedio de 3%. Recordemos que los biomas marinos cubren un 75% de la superficie terrestre y por eso ejercen un mayor impacto en la biosfera. Por ejemplo, el agua de lluvia proviene en mayor medida de la evaporación de los océanos. Además, la temperatura de estos mismos océanos provocan un efecto importante en el clima global y los patrones de vientos. Y no solo eso, el aire que respiramos viene en buena parte de las algas marinas y las bacterias al hacer la fotosíntesis, consumiendo a su vez cantidades enormes de dióxido de carbono de la atmósfera. Por otro lado, los biomas de agua dulce están más conectados con los componentes de los biomas terrestres. Esto debido a que están dentro de los lagos o los atraviesan, como los ríos. Los biomas terrestres reciben diversos nombres, como selva tropical, desierto, bosque de coníferas, chaparral, tundra, praderas templadas, altas montañas, hielo polar, entre otros. Su designación depende de las características físicas o climáticas más importantes, y también de su vegetación predominante. Por ejemplo, las praderas templadas suelen hallarse en latitudes medias, donde el clima es más moderado, donde predominan varias especies de pasto y además suele contener mamíferos grandes para el pastoreo. Mientras que bosques se caracterizan por sus estratos de árboles bajos, los arbustos, plantas herbáceas, capas de raíces, lo que lo hace diferentes de las praderas, que tienen una capa de pasto y hierbas pequeñas. Y así se podrían dar ejemplos de los distintos tipos de biomas terrestres. Sin embargo, algunos biomas se han visto afectados por las actividades humanas, donde se ha alterado la superficie original para introducir zonas urbanas y de agricultura. Por último, vamos a ver que la biodiversidad está dividida en 3 niveles: diversidad genética, diversidad de especies y diversidad del ecosistema. La diversidad genética es el número total de características genéticas dentro de cada especie. Mientras mayor diversidad genética haya, las especies tienen mayores probabilidades de sobrevivir a cambios en el ambiente. Pero cuando la población disminuye, también lo hace la poca diversidad genética, lo cual resulta en problemas reproductivos y de sobrevivencia. La diversidad de especies expresa de forma cuantitativa las diferentes especies que están presentes en determinado ecosistema, región o país, y aún se siguen descubriendo nuevas especies. Finalmente, la diversidad del ecosistema muestra la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones adecuadas para que las especies y sus poblaciones se desarrollen. Saturno, ¿cómo es que el Perú concentra mayor biodiversidad que otros países que son más grandes? Te daré una pista. Tiene que ver con su geografía. De hecho que sí. A ver, yo creo que tiene mucho sentido. Las ciudades del Perú tienen diferentes alturas, aparte de las regiones, costa, sierra y selva. Entonces, yo creo que todo eso se combina y forma diferentes ecosistemas que hacen que todos puedan vivir tranquilamente aquí.
Correcto. Y disculpa que tenga que interrumpir, pero ahora está entrando una llamada de la profesora Pierina. Ya, perfecto, voy a estar muy atento. Con la cordillera de los Andes se combinan diferentes altitudes. Así, el Perú posee 27 de los 32 tipos de climas que existen en el mundo. Esta variedad de retos ambientales es en parte la causa que el Perú albergue el 70% de la diversidad biológica del planeta. Esta diversidad es genética, de especies y de ecosistemas. Podemos encontrarla en los bosques secos, los bosques tropicales, los humedales y por supuesto nuestro mar peruano. Ah, y otra cosa, parece que Raimondi nunca dijo que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Según las investigaciones de Bonfilio en el 2004, sostiene que esta frase se le atribuyó a Raimondi después de su muerte, pero sigue siendo una excelente frase para reflexionar. Somos mendigos en nuestra ignorancia. Al no conocer nuestros recursos naturales, estamos condenados a no saber gestionarlos y aprovecharlos, dejando que otros lo hagan por nosotros. Ser dueños de tanta riqueza es también una responsabilidad y cuidarla debería ser nuestro compromiso con el planeta. Resumiendo, la ecología es una rama de la biología muy compleja y también una de las más importantes para poder saber qué hace cada especie, aunque no se pueda precisar con exactitud su número. El ambiente donde vive un organismo está rodeado de elementos bióticos, o sea, con vida, que pueden ser sus semejantes, organismos diferentes e incluso competencias. Y también está rodeado de elementos abióticos, mejor dicho, no vivos, como la temperatura, la luz, el agua y los nutrientes. La influencia de todos estos elementos, tanto vivos como no vivos, son determinantes en un organismo. La ecología puede dividirse en varios campos de estudio que van desde la ecología de los organismos individuales más pequeños y puede llegar a la dinámica de los ecosistemas y los inmensos paisajes como las montañas inmensas. A la suma de todos los ecosistemas del planeta se le conoce como biosfera. Esta área de la ecología engloba la porción de la Tierra habitada por seres vivos, comenzando por la atmósfera y bajando hasta las rocas subacuáticas de 3 kilómetros bajo el nivel del mar. Las diversas combinaciones de factores bióticos y abióticos determinan la naturaleza de muchos biomas terrestres. Distinguen entre los biomas de agua dulce y los marinos, diferente física y químicamente. Mientras que los biomas terrestres reciben diversos nombres, como selva tropical, bosque de coníferas, chaparral, tundra, praderas templadas, altas montañas, hielo polar, entre otros. Su designación depende de las características físicas o climáticas más importantes y de su vegetación predominante. Saturno, muchísimas gracias por la información. Me va a servir bastante para mi futura carrera como ecólogo. Isaac, tú siempre te paras cambiando de carrera. Decídete de una vez. Decidirme, yo ya estoy más que decidido. Está bien, ahora esperemos que esta sea la definitiva. Claro que sí. Por cierto, te voy a hacer caso y voy a entrar a la página del Ministerio del Ambiente para investigar un poquito más. Aquí estaré para ayudarte en lo que necesites.